Hola, buenos días. Buenos días a todos ustedes. Buenas tardes a España. Doy las gracias a este canal del Rosario de las 11, a todos los que contribuyen en este canal, y estoy agradecido porque me han dado la oportunidad de presentarles a un Jesús misericordioso, a un Jesús que con tanto amor vino a mí, y yo sentía como si fuera el cariño de mi mamá. Gracias a él, pude salir al frente de tantas dificultades. Y bueno, mi nombre es Armando Rodríguez. Yo vivo en Chicago con mi esposa y mi hijo. Soy de México. Yo crecí siendo católico, pero de niño mi mamá me enseñó a rezar el rosario. Era de sí o sí. Entonces todo eso se me quedó en la mente. Y yo aquí en Chicago, Illinois, estuve en la renovación carismática muchos años, pero tristemente me salí y le di la espalda a Jesús misericordioso. Ahí fue donde yo me di cuenta del error tan grande que había cometido, y entonces yo en ese tiempo que me salí, me vino una enfermedad muy terrible, una enfermedad que empezó de a poquito, pero avanzaba después muchísimo. Esa enfermedad es del sistema inmunológico. Yo empecé a sentir mis brazos muy esforzados, empecé a sentir en mis piernas un peso como de 10 kilos en cada pie. Para caminar arrastraba los pies, y casi de inmediato me vino una fiebre, que fui a ver a 3 diferentes doctores. Al final todos me dijeron que podía ser estrés, que yo no tenía nada, no me encontraron nada. Fui a ver a un reumatólogo, y el reumatólogo pues me hizo exámenes, y entonces me mandó a hacer análisis de sangre, y descubrieron que yo tenía la creatina fosfocina muy elevada en una enzima que se encuentra en el corazón, cerebro y músculos. Los valores normales son de 10 a 120 microgramos por litro. La mía se encontraba arriba de 12,000. Después se me realizó una biopsia muscular y fui diagnosticado con una polimiositis, una enfermedad muy rara y después una enfermedad inflamatoria autoinmune que causa debilidad muscular. Pues ahí me disculpan por la medicina, que es muy difícil hasta de pronunciar, pero bueno, con el cariño, con el amor de siempre. Pues la doctora me dijo,
le dijo a mi esposa que yo estaba tan mal que ella creía que yo no iba a salir un fin de semana. El fin de semana que seguía, eh, la doctora le dijo a mi esposa que, que yo tenía que tomar medicina por toda la vida. Y mi esposa me preguntó a mí, ¿tú crees que puedes salir adelante? Y yo le dije, no solamente creo, estoy seguro, porque había una voz interior que me decía que todo iba a estar muy bien. Yo, eh, yo, después, la doctora me dijo, bueno, está bien, tú vas a tomar la medicina por toda tu vida, pero quiero que sepas que tu enfermedad no tiene cura. Sí puede ser tratada, pero curación, olvídalo, no lo tiene. Y me dijo, quiero que vengas 3 días seguidos al laboratorio para que, para que te hagan exámenes y darme cuenta si la enfermedad ya no sigue adelante. Sí, fui los días que me dijo al laboratorio y definitivamente la enfermedad ya no avanzó. Pero yo me sentía a estas alturas que ya mis músculos estaban retirados, como que se estaban haciendo chiquitos, y cualquier movimiento me causaba mucho dolor y yo no podía dormir ni de noche ni de día. La medicina que yo estaba tomando me quitó el sueño totalmente. Yo no me sentía mal tampoco porque esa medicina no sé, me daba fuerzas o yo no sé lo que pasaría con todo eso, pero también yo no podía dormir de ninguna forma, no me podía estar acostado de ninguna forma, porque cuando me acostaba me causaba un dolor insoportable. En las noches yo me sentaba en la orilla de mi cama, me recargaba en la cabecera, me ayudaban a subir mis pies y así encogido yo me quedaba toda la noche. Entonces yo solamente cerraba mis ojos y ahí aprendí que, que nuestro Dios está tan cerquitas. Sentía que estaba muy cerca de mí, a pesar de lo miserable que fui yo con Él. Y yo empecé a alabar su nombre toda la noche desde que me iba a la cama, toda la noche lo alababa y le daba gracias. Una de esas noches oí una voz de una mujer y esa voz iba rumbo a mi cuarto. Pero lo curioso de todo eso que yo no sentía miedo, me sentía más bien protegido, porque si he sentido miedo yo le hubiera hablado a mi esposa y a mi hijo, pero yo me sentía muy seguro y cuando se acercó esa voz a mi cuarto, oí que alguien le decía frases en español y ella las repetía, las, las quería pronunciar, pero no podía. Su, su español se oía el acento muy fuerte, pero casi al instante
ya estaba a mi lado y me dijo con palabras pausadas, palabras con cariño, me dijo: busca un lado de tu cuerpo para que puedas descansar. Entonces yo estaba escuchando y sentí una esperanza muy grande, pero también me dijo: cuando ores, di: en el cielo y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Y enseguida empecé a escuchar un fierro que pegaba en otro fierro, pero el sonido era muy finito. Y yo dije: pues no sé qué signifique todo esto, pero a mi lado derecho, como yo estaba sentado, a la altura de mi hombro, a la mitad de mi brazo, apareció una mano, con la mano derecha de un hombre y la palma de la mano hacia arriba. Y yo decía: pues, ¿qué pasará? ¿Qué me quieren decir con esto? Y yo miraba alrededor, la palma de la mano, miraba una mano de un hombre muy joven, una mano muy cuidadita, pero yo no sabía lo que pasaba con esa mano. La miraba alrededor, le miraba sus uñas, este huequito que tenemos aquí en la palma de la mano, la miraba y empecé a observar las líneas que tenía en la palma de la mano y de repente, cuando estaba viendo ahí, miré que salió un clavo y empezó a salir sangre, mucha sangre. Y yo dije: bueno, ¿qué está pasando? Y enseguida miré la otra mano, la mano izquierda, que también se apareció de la misma forma. Salió también ahí un clavo a la mitad de la palma y empezaron a sangrar las dos manos. Se llenó este huequito que tenemos y de repente desaparecieron las manos. Y yo volteaba hacia arriba para ver para dónde se habían desaparecido, se habían ido. Quedó un resplandor allá arriba, que fue el que me permitió ver la sangre que venía cayendo hacia mí, pero no cayó. Esa sangre sopló un viento, hizo pequeñas partículas y se las llevó. Pero también lo que quería decirles de las manos cuando estaban ahí, se apareció una luz entre amarilla y blanca que me hacía ver perfectamente los alrededores y la palma de la mano perfectamente bien. Yo, cuando se desapareció la sangre también, me di cuenta que ya estaba solo, espiritualmente hablando. Y yo volví a escuchar interiormente una voz interna que me decía: busca un lado de tu cuerpo para que descanses. Y yo me fui deslizando en la cama como Dios me dio licencia, con dolores muy fuertes, pero cuando lo logré, me acosté al lado izquierdo y sentí el dolor más fuerte de mi vida, que no podía soportarlo, pero pude aguantarme para no gritar, para no asustar a mi esposa y a mi hijo. Entonces
miré que ese no era el lado, entonces me fui moviendo muy lentamente hacia el lado derecho. Cuando lo logré, sentí que mi cuerpo cayó como en un molde. Para los que no saben qué significa un molde, como algo que estaba escarbado para que mi cuerpo entrara ahí y no se moviera. Y empecé a sentir inmediatamente un descanso, algo que fluía dentro de mí, algo que bajaba desde por acá hasta los pies. Y yo no podría explicar lo que yo sentía. Las cosas de Dios son muy difíciles de explicarlas, pero era algo maravilloso lo que yo sentí. Entonces, yo me quedé un ratito, no supe cuándo ni cómo me dormí. Dormí toda la madrugada, porque eso me sucedió como a las 2 o 3 de la mañana, no estoy seguro. Pero toda la madrugada yo estuve dormido. Duré todo el día también dormido. Y aquí es donde yo quiero explicarles más ampliamente 5 milagros que hizo Jesús, mi divina misericordia, inmerecidamente. Y yo le doy gracias a mi Dios. Y el primer milagro que yo experimenté fue que toda la cantidad de glóbulos que estaban atacando mi propio cuerpo, la mano poderosa de Jesús misericordioso estuvo ahí y no permitió que invadieran todos mis órganos internos, porque todos los órganos, todos lo sabemos, son músculos, el corazón, riñones, pulmones, etcétera, y no se diga el cerebro. Entonces, ese fue un milagro grandioso, y es por eso que te doy las gracias, Jesús, por esta maravilla. Y el segundo milagro, pues cómo decirles lo que yo sentía. Yo oí, no miré, pero escuché la voz de mi hermanita Santa Faustina de Kowalska. ¿Cómo supe que era ella? Una voz interna me dijo que era ella. Pero también ella se encargó de dejarme otra prueba más, el español, la frase de español que le dieron, que no la podía pronunciar. Esa fue una prueba que me quedó, porque el español que ella utilizó era un español perfecto, un español fluido, que yo jamás podría hablar en la forma, ni el propio español, en la forma que lo habló ella. Entonces, fue algo maravilloso. Yo a ella la nombro mi enfermera de cabecera, porque una enfermera hace lo que el doctor le dice que haga, que aplique la medicina que se necesita al enfermo, y ella hizo eso. Aplicó
la medicina que necesitaba para que yo descansara, y también me dio un consejo que tenía que seguir: rezar una oración que dice que en el cielo y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Debo decirles aquí que esa oración yo la sabía desde niño, pero no la rezaba. No me gustaba rezarla. Les digo por qué. Porque cuando yo era niño, fui a quedarme una noche a la casa de mi hermana Esperanza, y accidentalmente un señor cayó muerto y su cuerpo quedó pegado a la casa donde yo estaba. Yo le tuve tanto miedo. Yo me abrazaba de mi hermana, le tenía mucho miedo, y también la gente empezó a rodear ese cuerpo y le rezaba muchos rosarios. Y yo a cada instante oía esa oración: en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. El Señor se llamaba Jesús Nava. Entonces, yo crecí con ese pensamiento. Cuando escuchaba esa oración, se me venía a mi mente la imagen de Jesús Nava. Y yo decía, pues, ¿por qué me está pasando esto? Y desde entonces hice mía esa oración. También hice del grupo de mi familia fallecida a Jesús Nava. Yo le rezo todos los días a él y a toda mi familia y a todo el mundo entero. Y eso fue el mandato que yo recibí de mi hermanita Faustina de Kowalska por medio de Jesús sacramentado. Aquí la tengo conmigo. Y bueno, ese fue el segundo milagro. El tercer milagro, imagínense ustedes, yo vi las manos de mi Jesús sacramentado, cómo eran martirizadas, cómo salieron los clavos, cómo sangraban, todo por mi culpa. Eso me quiso decir que yo hice sangrar todas sus llagas, no nada más sus manos. Entonces, para mí fue alegre y a la vez muy triste. Y en el cuarto milagro, y pues, ¿qué les puedo decir? Que me di cuenta que es un papá bien amable, misericordioso. Yo me sentía como si estuviera mi mamá a mi lado. Así me sentía yo. Porque me di cuenta después que yo quedé muy en la orilla de la cama. Entonces yo pude verme ido hasta el suelo. Mi cama es alta, el piso es de madera, entonces yo me hubiera dado un golpe muy fuerte, pero él estaba en todo. Él me puso mi cuerpo del modo de que ya no se moviera ni para ningún lado. Y yo, despierto, empecé a sentir cómo iba sanando. Yo me imagino al Espíritu Santo
con ese calor santo, fundir todos mis músculos, todos los tejidos musculares, arterias, venas, todo quedó tan bien que pues, es increíble lo que Dios hace por todos nosotros. Y yo le doy gracias a mi Dios porque pude también sentir cómo iban descendiéndose todos los músculos y sentía una paz interior, una, una alegría. Me sentía tan a gusto que yo extendí mis pies y no me podía mover porque yo estaba atrancado ahí, atorado. Y entonces, pues un milagro que le agradezco mucho a mi Dios. El segundo, el cuarto, el quinto milagro, pues fue cómo fui sanado también del insomnio que tanto me martirizó. No podía dormir, duré días sin dormir con sus noches y también instantáneamente me sanó de ese insomnio. Pero cuando terminó todo esto, yo pues les quiero decir que el Señor me sanó solo mi lado derecho, mi lado izquierdo quedó enfermo. Pero yo no me preocupaba porque yo decía, pues puedo descansar, puedo acostarme cuando estoy cansado, porque cuando yo estaba parado, sentía que la espalda, mi cintura se quebraba. Cuando caminaba me cansaba demasiado. Entonces, todo el lado derecho estaba muy bien sanado. Pero como estaba enfermo de la parte izquierda, entonces tuve que tomar medicina por 10 años. 10 años estuve tomando medicina. Hubo tiempo que yo quería dejarla de tomar. Por 3 días no la tomé, pero me subió la enfermedad mucho. La reumatóloga me regañó, me dijo que de mí dependía si quería vivir o quería seguir viviendo, tomando medicina. Era tan fuerte la medicina que pues me dio dosis más fuertes aún. Yo pues seguí tomándola. Y me dijo la enfermera, te dije que por vida tenías que tomar, mejor dicho, la reumatóloga, me dijo, te dije que tenías que tomar por vida la medicina, quieras o no. Y un día, hace 3 años, mi esposa Susana me dijo, fíjate que va a venir un sacerdote de África, su nombre es Subal Rugirangoga y es de Ruanda, África. Me dijo, va a venir a Green Bay. Me preguntó, ¿quieres ir? Le dije, sí quiero ir. Entonces, cuando llegamos allá, miré una multitud, unos acostados, otros en silla de ruedas, otros en muleta y gente de otros países. Se me hacía curioso porque me sentía como los tiempos de Jesús, como nos lo muestra la Biblia. La gente lo rodeaba, todos sentados, acostados, y el sacerdote dijo, necesito que abran un pequeño caminito por los costados porque yo quiero
yo voy a pasar con el Santísimo. Abrimos un pequeño caminito y cuando pasó por donde yo estaba, se paró al lado mío, pegado a mí porque era muy pequeño el caminito. Y cuando el sacerdote bendecía a la multitud, pues se movía y casi me cobijaba con su ropa. Yo cogí su ropa en mis manos y le dije: Jesús, en la Biblia dice que mucha gente que te tocaba tu ropa quedaba sana. Entonces yo tengo tu ropa en mis manos. Si tú quieres, puedes sanarme. Cuando íbamos ya de regreso al carro, yo le dije a mi esposa: fíjate que el Señor me ha sanado. Y me dijo: ¿cómo lo sabes? ¿O por qué lo dices? Y yo le dije: porque me siento bien, puedo caminar mejor, siento una paz interior y me siento muy bien. Al día siguiente, como de costumbre, yo tuve que tomar la medicina, pero la medicina me hizo tanto daño que tuve que estar acostado todo el día. Entonces yo dije: no puedo tomar la medicina, la voy a dejar de tomar por una semana. Entonces por una semana no tomé la medicina y fui después a los laboratorios, me chequearon la sangre y me dijeron: tu enfermedad está bajando mucho. Y por otra semana no volví a tomar la medicina. Fui a los laboratorios y me dijeron: tu enfermedad ha bajado mucho más. La tercera semana fui y me dijeron: tú estás normal. Entonces mi esposo sacó del internet ese papel, ese documento, y se lo llevé a la doctora. La doctora, cuando le di el documento, lo tomó en sus manos y su mente se quedó como en el vacío, su mirada como en el vacío, miraba el documento y luego volteó a verme así, volvió a ver el papel de nuevo y su mirada por un momento se quedó en el vacío y finalmente lo que no voy a olvidar jamás, cuando me dijo: te declaro totalmente sano. Y solo me dijo: tienes que estar al pendiente, tú conoces tus síntomas, está al pendiente y de perdido cada año hazte un chequeo para saber que todo está bien. Gracias a Dios, fue nuevamente otra sanación instantánea, pero ahora de mi lado izquierdo. Yo desde entonces, hace 3 años que estoy ya, gracias a Dios, muy bien. Puedo caminar, puedo correr, puedo hacer trabajos aquí en la casa y me siento perfectamente. Y recuerdo mucho lo que la doctora me decía, era por vida, pero nuestros planes no son los planes del Señor. Las 2 veces Jesús sacramentado, mi divina misericordia, me hizo doble sanación, pero en una se tardó 10 años y yo batallaba un poco porque
enfermo de un lado, no me podía acostar al lado izquierdo, solamente del lado derecho, y ya después en la segunda sanación instantánea ya puedo dormir pude dormir tranquilo y sigo durmiendo tranquilo, y gracias a mi Dios, gracias a mi Rey, gracias a todos ustedes que me dieron la oportunidad de platicarles lo maravilloso que es nuestro Dios cuando nosotros, miserables pecadores, nos arrodillamos ante Él. Y eso es lo que yo quiero expresar a la gente, que se acerque a nuestro Dios, reciba la comunión, que es lo más importante, recibir la comunión, recibir su cuerpo. Y pues muchas gracias de esta oportunidad. Gracias al canal nuevamente de El Rosario de las 11. Muchas gracias, Alba, y les agradezco mucho. Y esto es para la honra y gloria de nuestro Dios. Así sea.